Cuando ustedes toman el libro de Jueces, hay una palabra que suele repetirse al inicio de muchos de los capítulos. Hoy vamos a estar hablando del Jueces capítulo 6. Y como esos capítulos, esta empieza también con esa frase. La frase de que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Lo que sucede aquí es que los israelitas hacen lo malo a los ojos del Señor y entonces Dios los entrega a los descendientes de la segunda esposa de Abraham, que se llamaba Sétura. Y estos eran los madianitas. El problema es que los madianitas eran extremadamente crueles. Eran muy crueles, eran muchos. Andaban en caravanas, eran del desierto, andaban en muchos en caravanas de desierto, en sus camellos. Y eran tan crueles que hicieron que los israelitas tuviesen que esconderse en los montes, en lugares fortificados, en cuevas, porque los madianitas eran una plaga desoladora. Era un gigante opresor, eran unos destructores que cuando venían donde los israelitas se llevaban sus cultivos, saqueaban absolutamente todo, se llevaban las ovejas, las cabras, se llevaban los burros, el ganado y dejaban a los israelitas sin qué comer. Durante 7 años, los israelitas estuvieron bajo el yugo opresor de este enemigo destructor llamado los madianitas. Cuando los israelitas ya se morían de hambre, cuando ya los israelitas habían tocado fondo y sentían que ya era una situación tan desesperante, tan angustiante, clamaron por ayuda a Dios. Y yo sé que muchos de nosotros quizás podamos estar con enemigos tan grandes y tan fuertes, tan opresores como los madianitas. Con enemigos o con situaciones o con circunstancias tan difíciles de destruir o simplemente tan difíciles de enfrentar como lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Cuando Israel toca fondo, es cuando Israel toma la decisión de clamar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hasta que no hemos tocado fondo en una situación, es que decidimos verdaderamente clamar a Dios? Quizás muchos de los que están aquí, incluyéndome a mí, volvimos a Dios cuando nuestra vida tocó fondo. Y cuando dijimos no hay nada que pueda hacer, la situación está extremadamente difícil, complicada y angustiante, que lo único que puedo hacer, mi último recurso, es clamar a Dios. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí sí. Israel toca fondo, clama a Dios y como siempre Dios, cuando clamamos, nos responde. Envía su ayuda, nos influye esperanza. Y entonces manda un ángel para que dé como un regaño, como una exhortación. Pero también ese ángel va y busca a un hombre. Y ese hombre era Gedeón. Y vamos a leer yo les estoy contando la historia. Se encuentra en Jueces 6, pero si quieres tú puedes acompañarme. Vamos a leer desde el 11 hasta el 15 de esta historia de Gedeón.
Cuando vayas a casa puedes ir y buscarla y estudiarla más profundamente. Y dice así: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas, porque recuerden, los madianitas llegaban y se llevaban toda la cosecha. Pero Gedeón era bien inteligente, buscó un lugar donde esconder su cosecha. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Iglesia, el concepto que tenemos de nosotros mismos, la gran mayoría de veces, está supeditado al ámbito en el que fuimos criados o también a las circunstancias que estamos atravesando, a las circunstancias que nos rodean. Y en esta pequeña porción que acabamos de leer, podemos ver cómo estaba viviendo Gedeón la situación que estaba pasando con su pueblo y cómo estaba su corazón. Porque lo primero que hace Gedeón, si tú vas al versículo 13, es que Dios le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón le responde: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Gedeón lo que hizo ante la situación que estaba viviendo fue quejarse. Se quejó por la situación que estaba enfrentando él y su nación. Y cómo lo que estaban viviendo era por causa del abandono de Dios. Gedeón no reconoció en ningún momento que esto fue porque ellos tomaron una nefasta decisión, que fue de abandonar a Dios y unirse a otros ídolos, a otros dioses. Lo más práctico, fácil y rápido que vio Gedeón fue pasar por alto esas decisiones y echarle la culpa a Dios. Y podríamos decir, ¿qué tal este Gedeón? Pero el 99% de nuestras circunstancias las enfrentamos echándole la culpa a Dios o a alguien. Y si no, váyase usted para allá, para Génesis. Y cuando Eva va y se come la manzana, yo siempre he dicho, pero ¿por qué Eva, oiga? La respuesta cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Le es: la mujer que me diste. Si tú vas y miras un poquito acerca de las circunstancias o situaciones de casa, te vas a dar cuenta que muchas veces cuando las circunstancias están difíciles, lo que hacemos es echarle la culpa a nuestra pareja o a nuestros hijos o a nuestro jefe o a alguien o a Dios. ¿Sí? Y es lo que usualmente hacemos. Viene desde Adán y Eva. Y estamos así
¿Por qué tú gastaste? Y estamos así porque un día escuché a alguien que dijo, estoy así porque ¿cómo Dios permitió que me casara con ese hombre? Es lo más sencillo, lo más fácil, lo que tenemos a la mano, quejarnos y aún quejarnos de Dios. Pero el problema con quejarnos es que esto no va a resolver la situación. Te quejas y no resuelve la situación. El pueblo colombiano somos expertos en quejas, pero expertos. Nos quejamos por el Transmilenio. Nos quejamos por la alcaldesa, por el presidente. Nos quejamos por todo. Nos quejamos de Dios. Gedeón le dice a Dios, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Dónde están los milagros? ¿Por qué el Señor nos abandonó y nos entregó en manos de los madianitas? Cuando nos quejamos y le echamos la culpa a otro o a Dios, lo único que estamos haciendo es entrar en una rebelión mayor. Y no nos estamos acercando, nos estamos alejando de la respuesta y la posible solución. Así que ante dificultades y circunstancias tan grandes, tan delicadas, tan estresantes, tan opresoras, que estemos viviendo como las que estaba viviendo el pueblo de Israel, la queja no es la solución. La solución primero es examinar el corazón. Porque Gedeón hasta ese momento no había reconocido que el pueblo de Israel había tomado una decisión. Y necesitaba examinar el corazón para cambiar el rumbo de la circunstancia que estaba viviendo. Así que lo primero que tú tendrías que hacer es examinar el corazón. ¿Sí? Pero lo otro que le había sucedido a Gedeón y que lo vemos en esa porción es que había perdido la autopercepción de él frente a esa circunstancia. Pues claro, venía un ejército, bueno, no era un ejército, venía una nación gigantesca, fuerte, que se les llevaba todo y los dejaba con hambre. Eso es como cuando llegan las deudas, recibes el sueldo que trabajaste duramente, trabajaste hasta tarde y llegan las deudas y se te llevan todo. Y tú quedas, ¿cómo voy a pelear contra este gigante? O cuando llega la enfermedad o el diagnóstico que es extremadamente complicado y dices, ¿cómo voy a enfrentar esto? Y eso le pasó a Gedeón. Y cuando Dios le dice, ve tú con tu fuerza y rescata a Israel, él le responde, Señor, pero yo, ¿quién soy yo para rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el de menor importancia en mi familia. La autopercepción que tenía Gedeón del mismo es que él era el más débil. Porque sabe que lo primero que hacen las circunstancias difíciles en nuestra vida, destruir nuestra identidad. Decirte, usted no puede, no es capaz, no es nadie. Estás limitado. Y lo mismo le sucedía a Gedeón. Sus circunstancias, sus enemigos
todo lo que estaba viviendo le decía, eres débil y pequeño. No puedes contra esto. Y esa es la respuesta que Gedeón le da a Dios. Y muy seguramente es la misma respuesta que tú muchas veces has dado. La preocupación de Gedeón en ese momento era darle alimento a su familia y que no se murieran de hambre. ¿Y cuántos de aquí no estamos en la misma preocupación? Yo estoy en la misma preocupación de Gedeón. Necesito darle alimento a mi familia. ¿Cuántos no vivimos haciendo eso? Es la cotidianidad de nuestros días, ¿verdad? Y decimos, salgo a chambear para llevar el alimento a mi casa. Me paro frente al taxi, frente a la máquina de coser. Hago el trabajo para poder llevar el alimento a mi casa. Esa es la preocupación. Pero mientras que nuestra preocupación está ahí, el enemigo está grande, como los madianitas, destruyendo y llevándose todo. Gedeón solo podía ver el panorama desde sus limitaciones y debilidades. No podía lograr ver el panorama desde y por medio de Dios. Y eso también es algo que nos sucede a nosotros. Solo podemos ver el panorama o solo nos acostumbramos a ver el panorama de lo que estamos viviendo desde nuestras debilidades y limitaciones. Por eso nuestra plática de hoy es, ¿y tú qué ves? Porque Dios no veía a un Gedeón débil. Dios veía a un hombre valiente, con el cual no solamente podía darle alimento a su familia, sino que podía salvar a toda la nación de Israel. Por eso para Dios, lo primero y más importante fue mostrarle a Gedeón quién era él. Dios necesitaba que Gedeón no se viera más en el espejo de sus circunstancias, de su vulnerabilidad, de sus limitaciones y debilidades. Quería que Gedeón se viera en el espejo de su salvación, de su gracia, de su restauración y de su poder. Así que empieza a convencer a Gedeón de que verdaderamente con él podía salvar a la nación de Israel. Así que Dios primero necesita convencernos cuando estamos pasando dificultades y momentos difíciles de quién es Él en nosotros. Cuando logra convencernos, entonces ahí es que nos trae y nos muestra su plan. Quiero decirles que Dios tuvo mucha paciencia con Gedeón, porque le tuvo que afirmar muchas veces que verdaderamente con Gedeón iba a hacer la misión, porque Dios llama a Gedeón y le dice, ¿cómo va a hacer para rescatar a Israel? Pero Gedeón le puso dos pruebas. Antes, cuando yo era, esto era mucho de nuestra iglesia, de ponerle pruebas a Dios. Dios, si verdaderamente tú quieres que yo haga esto o vaya a ese trabajo, que la vela se apague cuando la prenda. Hacíamos ese tipo de cosas buscando como señales de estar convencidos de lo que Dios nos estaba diciendo, verdaderamente lo iba a hacer. Y Gedeón no fue
diferente. Gedeón le pide 2 señales a Dios para saber si verdaderamente él era el que iba a salvar a Israel, porque él decía, pero si yo soy el más chiquito, si mi tribu es la última, conmigo. Dios, sí, contigo. 2 veces Dios le reafirma a Gedeón por medio de milagros. Porque obviamente Gedeón tenía miedo de enfrentar lo que tenía que enfrentar. Era un ejército poderoso. Y Gedeón sentía que no tenía la mínima oportunidad de ganar esa batalla. Pero Gedeón le muestra por medio de estas solicitudes a Dios su temor. Y Dios lo comprende. Dios comprende nuestros temores, pero no nos cambia la misión. Comprende nuestros temores, pero no cambia la visión que tiene de nosotros. Cuando tenemos temor, quisiéramos que Dios mandara un ángel que nos dijera todo va a estar bien. A diferencia de Gedeón, nosotros tenemos la palabra de Dios completa y revelada. Y es esa la palabra de Dios en donde nosotros podemos pedir las señales, porque es esa la que nos habla, la que nos reafirma y la que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Santiago 1:23 dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da la libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. Y esa es la frase que solemos decir, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque cuando miramos a la palabra, es como si nos miráramos en un espejo. Cuando dejas de buscar la palabra, es como si dejaras de mirarte en el espejo y olvidas quién eres. Cuando vuelves a la palabra, recuerdas de nuevo quién eres en Dios. Así que luego, primero Dios hace todo esto para convencer a Gedeón de quién era y cuál era su misión y qué quería hacer con él. Y cuando luego logra convencer a Gedeón de esto, entonces le revela su plan. Así que Dios primero te convence y luego te revela. ¿Me puedes poner la anterior, por favor? Su plan. El plan que le reveló Dios a Gedeón fue totalmente inverosímil. Es decir, de los planes de Dios, que son bien extraños. Porque Dios le dice, vas a derrotar a ese ejército gigante solo con 300 israelitas que van a tocar un cuerno, que van a tener unas antorchas en mano. Y cuando toquen el cuerno y salgan las antorchas, yo voy a derrotar al enemigo. Y Gedeón hasta el último momento tuvo que escuchar un sueño que tuvo sus enemigos para en ese momento postrarse y adorar a Dios y decirle al pueblo, vamos, que Dios nos va a dar la victoria. Jesús también en momentos de dificultad y debilidad tuvo la tentación de no entender quién era Él para Dios. Cuando estaba en el desierto y se moría de hambre, Satanás vino y le dijo, oye, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no le pides a esas piedras que se conviertan en pan? Y cuando estaba en la cruz, le gritaban, oye, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Y uno de los
que estaban siendo crucificados. Le tentó también en su identidad, pero Jesús sabía, la tenía clara de quién era él en Dios. Y por eso pudo cumplir el plan de Dios completo. Dios tiene un plan para ayudarnos en nuestra dificultad. Extraño puede ser, inverosímil como el que le dio a Gedeón también puede ser, pero necesita que primero tú estés convencido de quién eres. Nunca vamos a poder decir, diga el débil, fuerte soy, si no entiende que Dios está en medio de esa dificultad y circunstancia. Y que para Dios somos preciosos y amados. Cuando nos convencemos, entonces Dios nos revela su estrategia y su plan. Primero nos convence y luego nos muestra su plan. Así lo hizo con Gedeón. Reconocer la gracia de Dios sobre nosotros es supremamente importante, porque su gracia nos habilita para creer que con nosotros Dios puede hacer cosas grandes. Su gracia habilita. No es lo mismo adorar a Dios creyendo que somos esclavos a adorar a Dios entendiendo que somos hijos. Hay una gran diferencia entre adorar a Dios creyéndonos esclavos a adorar a Dios entendiendo que somos hijos y amigos de Dios. Porque cuando lo entendemos, tenemos acceso a toda esa maravillosa profundidad, comunicación y poder del Padre. Por eso dice que el Espíritu Santo nos convence de que somos hijos. Gedeón pudo adorar convencido de eso, de que era hijo, y logró la victoria. ¿Sí? También cuando logramos ser convencidos de lo que somos, entendemos lo precioso que somos ante los ojos de Dios y podemos, como dice 2 de Corintios 3:18, transformarnos o formarnos en un espejo que puede reflejar a otros la gracia que nos ha ido transformando. Y dice 2 de Corintios 3:18, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos, y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Quizás de los madianitas más fuertes, más grandes, más poderosos que yo he vivido en mi vida fue cuando me diagnosticaron cáncer. Y fue una prueba bien difícil porque yo sostuve mi identidad hasta el momento en que me dijeron que me iban a hacer quimioterapia. Allí se desbarató mi identidad. Y como Gedeón, me quejé, lloré y pataleé. Me miré al espejo y le dije a Dios, pero ¿cómo pudiste permitir esto? ¿Cómo pudiste permitir que me sucediera esto? Yo te he servido desde niña, desde los 12 años te he servido. Y yo no quería hacerme quimioterapias. Y lloré muchísimo con esto. Era verdaderamente, veía esto como el pueblo de Israel estaba viendo a los madianitas. ¿Qué podía hacer yo ante un diagnóstico así?
Me sentía totalmente indefensa. Quizás nunca en mi vida había visto mi vida tan extremadamente vulnerable. Sentía como si Dios hubiera apartado su mirada de mí y me hubiera entregado a algo de lo cual sentía no iba a poder. Y mi esposo siempre me acompañaba a todas las citas. Pero preciso a la cita que tenía con el oncólogo clínico, que es el que te determina si tienes que ir a quimioterapia o no, mi esposo no me acompañó. Y me ha tocado con un oncólogo que era un verdadero madianita. Porque me pegó una vaciada, me regañó durísimo. Y mi mastóloga me había dicho: Claudia, dile a tu oncólogo que tú no te vas a mandar a hacer quimioterapias hasta que te hagan una prueba de Oncotype. Díselo, te lo tienes que decir. Y cuando yo le digo eso al oncólogo, fue peor. Empieza literal a gritarme y a decirme que quién era ella para mandarlo a él. Entonces que porque ella no hacía su trabajo, y gritó y se enojó muchísimo. Y yo me puse a llorar. Me sentí totalmente desvalida en ese momento y me puse a llorar. No estaba Guillermo ahí para que me defendiera con su carácter. Estaba solita. Pero de mala gana y de mala manera, el oncólogo empieza a escribir y a hacer la solicitud de la prueba. Y me dice: es imposible que a usted en menos de 2 meses o más le aprueben eso. Eso es una prueba que se va a Estados Unidos, es imposible. A usted eso no se lo van a aprobar. Y cuando venga, ya no va a haber nada que hacer con usted. Usted no va a poder recibir quimioterapias porque ya para qué. De todas maneras, yo me sequé las lágrimas, bajé, tomé un taxi y seguí llorando dentro del taxi. Pero ya no estaba peleando con Dios. Ya le dije a Dios: bueno, Dios, sigo tu plan. ¿Saben lo que sucede? Voy en el taxi, es decir, habían pasado 30 minutos máximo, y entra a mi celular un mensaje que decía: su prueba ha sido autorizada. Diríjase a este lugar con su patología y llévelo. Y llamo a mi esposo y le digo: gordo, Dios me acaba de decir que no voy a necesitar quimioterapias. Y mi esposo: que no, que tiene que hacer lo que el médico le diga. Y yo le dije: no. Dios me acaba de decir que no las necesito, porque acaban de aprobar un examen que ustedes conocen cómo es en Colombia, ¿verdad? En 30 minutos. Quizás las circunstancias que estás viviendo hoy son tan graves, tan fuertes, tan desesperantes, tan opresoras, tan angustiantes como las que estaba viviendo el pueblo de Israel en la época de Gedeón. Quizás estás como el pueblo de Israel, muriéndote de hambre, de temor, de angustia, de desesperación, de necesidad. Pero en esta mañana te digo: basta de quejarte. Reconoce, clama, vuelve a Dios. Permítele
que te convenza y aférrate a su plan, por más loco y extraño que parezca. Permítele que te ayude con su poder en tu debilidad a enfrentar esos madianitas que se han levantado contra ti, para que tú puedas decir: ya no soy débil, soy fuerte, porque el poderoso gigante de Israel está sobre mí. Y por eso en esta mañana yo llamo a los valientes, a los fuertes, a los amados, a los preciosos, a los rescatados, a los gedeones, que se pongan en pie, porque primero Dios te quiere convencer, pero tranquilos, no se preocupen, Dios tiene un plan para darnos la victoria de los madianitas que nos quieren, que quieren ser opresores de nuestras vidas. Amén.